prometido es deuda. Hace exactamente una semana, el pasado lunes, llegó aquí nuestro querido hermano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, líder opositor y un hombre que hay que quitarse el sombrero porque ha llegado aquí y dice que va a seguir. José Daniel, bienvenido a La Resistencia. José Daniel, bienvenido, un gran abrazo. Un fortísimo abrazo para ambos, abrazo para Miguel, para Reinaldo, para el equipo y para sus familiares y para quienes escuchan el programa. Un placer estar con ustedes. Gracias. Para nosotros es un honor. Un honor. José Daniel, abro con dos preguntas. Primero, para que el público sepa, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Cómo estás? Porque a todos nos preocupó enseguida que llegaste, habiendo conocido las noticias últimas que fuimos reportando aquí, los partes que daba Anabelki, tu hermana, tu hermano Luis Enrique, tu esposa Nelvis Maray. ¿Cómo te sientes físicamente? Hay algunos problemas de salud, secuelas de la golpiza y de las condiciones infrahumanas, ¿no? Donde tuve que sobrevivir durante casi 13 años y sobre todo los últimos 5 meses fueron muy difíciles. Muchos golpes recibí, mucha tortura, pero más que los golpes y la tortura, las humillaciones duelen incluso más que los golpes y la tortura, por fuerte que estos sean. Pero el ánimo está en alto, y hay energía suficiente para continuar luchando. Le decía a mi esposa esta mañana, oye, sin duda aquí, con 4 horas o 5 horas de sueño, aún lo básico como alimento y un buen baño, estamos siempre listos, siempre ready para continuar luchando desde acá con las mismas fuerzas y energía y con la misma fe, con la misma confianza en la victoria que lo hacíamos en Cuba. José Daniel, esta pregunta desde el momento que supe, te estábamos esperando, incluso hablamos con Anabelki aquel viernes que se dio a conocer la carta tuya del 10 de septiembre, hablamos con Anabelki, todo te esperábamos acá y finalmente el castrismo, sabiendo la fecha, como mismo tú me contabas ayer en el caso del 13 de agosto, esta vez fue en el caso del 10 de octubre, que no te quisieron liberar ni sacar de prisión. Y siempre desde entonces me estuvo rondando esta pregunta que he querido hacerte y la hago en público. ¿Cómo es la crónica de la salida tuya de la cárcel cuando dejaste atrás a gente con la que hiciste buena relación preso y a los enemigos, incluyendo a los esbirros que tanto te golpearon? ¿Cómo fue ese último día de la salida? Sí, ese último día fue bastante complejo. Ya desde el día antes, desde el domingo, ya sabía aquí sobre las 8 de la mañana, oficiales de la policía política, esbirros de la tiranía comunista, irían a buscarme a la prisión y que me escoltarían, más bien me llevarían como prisionero hasta el aeropuerto y hasta tanto no estuviese en el avión, pues no saldrían de mi lado porque temían muchísimo mis reacciones, me insistían mucho en que no fuese a protagonizar ninguna protesta allí en el aeropuerto, que me estuviese tranquilo, que iban a estar mis hijos, que no era buena una confrontación allí en público, etcétera, etcétera. Desde el día antes empecé a ironizar, no hay otra arma mejor que el humor, que la ironía, que la burla, cuando tus adversarios son personas sin conciencia, personas, sin la más mínima vergüenza y que son capaces, y así lo protagonizan, de los peores excesos, ¿no? De las peores acciones, de las más infames acciones que puede protagonizar alguien. Habían algunos guardias buenos, pero estos no estaban ahí en ese momento, los mejores guardias de la prisión, los menos represivos, ¿no? Porque bueno como ser humano no es ningún miembro del Ministerio del Interior, no lo puede ser. Quien escoge esa profesión de una u otra manera tiene que hacer cosas malas, cosas que van contra los derechos, contra la dignidad del ser humano, contra la vida, contra la integridad física del ser humano, y por lo tanto, por mucho que eviten hacerlo, siempre terminan implicados en algo, porque son órdenes que tienen que cumplir, si no terminan presos. En fin, empecé a ironizar y a burlarme, a decir y pensar que mañana ya yo voy a estar en libertad, tendré atención médica adecuada, mis hijos van a estar seguros, se van a alimentar debidamente, y ustedes que se han prestado para darme golpes, para torturarme aquí, van a seguir comiéndose una mínima ración de algo
que es una ofensa a la dignidad humana, van a seguir sin atención médica, ya no van a tener a José Daniel para que les dé acetaminofén cuando le duele la cabeza o una muela, ya no van a tener la ayuda que José Daniel le daba muy a menudo, porque José Daniel va a estar luchando por la libertad desde otras tierras. Y algunos cínicamente me decían, compadre, tú sabes que en el fondo estamos contigo y ojalá que llegue la libertad esa que tú dices, pero tú sabes que yo no me puedo meter en problemas, que yo no me puedo meter en candela, que yo lo que quiero es salir de aquí. Ese tipo de comportamiento que se llamó doble moral, que es pura hipocresía y desvergüenza, ¿no? Claro. Así pasamos las últimas horas, hasta que llegamos al aeropuerto y allí las tensiones, el comportamiento de estos esbirros ante la presencia de dos funcionarios americanos que nos escoltarían, vendrían con nosotros, nos acompañarían hasta Miami. Fueron momentos sin duda, vamos, bastante movidos y emotivos. Ya, José Daniel, obviamente sabemos que nadie tiene una bola de cristal, pero si hay una persona que puede hacer una lectura aproximada, bastante correcta de la situación, eres tú. Una pregunta, ¿cómo avisoras tú el futuro inmediato? ¿Cómo ves el desarrollo inmediato de la situación en Cuba con todas las crisis que hay, la energética, la política, la presión además de la administración norteamericana? ¿Qué avisoras tú? Sí, alguien dijo, no recuerdo ahora quién fue, lo bueno que esto tiene es lo malo que se está poniendo. Y yo parafraseándolo diría, lo bueno que esta situación actual tiene es lo malo que ya se puso y Claro. lo grave que se torna, es decir, lo mucho más grave que se torna cada día. Mira, la situación es desesperante para la mayoría de la población, para los cubanos de a pie, para esas personas que viven con salarios mínimos, salarios medios incluso, que no alcanzan para alimentar a la familia una semana. Esos ancianitos que viven con pensiones miserables de 1.000, 2.000 pesos a lo sumo, que no llega a ser ni 4 ni 5 dólares lo que reciben. Algunos reciben $3 al mes como pensión. Y esas personas están cada vez más desnutridas, más enfermas, sin medicina, sin la debida atención médica. Los hospitales ahora mismo no dan abasto, colapsan a menudo, se desbordan los hospitales por la cantidad de personas con virus, dengue, chikungunya, enfermedades de todo tipo, más la carencia, la escasez de médicos que se van del país, médicos que dejan la medicina para incursionar en el cuentapropismo o el sector, el mínimo, escaso y controlado y perseguido y asfixiado sector privado que el régimen ha permitido últimamente con la intención de ver si sobreviven, si pueden sobrevivir unos años más. Pero en medio de esa situación agobiante, terrible, en medio de tantas penurias, de tanta represión, de tanto miedo, de tanto terrorismo de Estado, hay una realidad también positiva y es que la población va perdiendo el miedo gradualmente. Y más que eso, es difícil encontrar a una persona que no sea un jerarca de la tiranía que diga que no quiere cambio. La inmensa mayoría, hasta los guardias de prisión, hasta la policía, los militares de la FARC, andan desesperados, locos, porque pasa algo en Cuba y termine la dictadura que tanta hambre, pobreza, miseria, opresión produce, ocasiona. El problema es que quieren que eso suceda, pero no quieren implicarse. Es como el que va en un camión que se para, se rompe por algún problema eléctrico, problema de batería, y luego hay que, cuando se analiza, la conclusión a la que se llegue es que hay que empujarlo, pero nadie quiere empujar. Todo el mundo quiere que sea uno o dos lo que empujen, pero es demasiado pesado para uno o dos empujar ese carro viejo, ese camión. Y yo creo que entonces no arranque. Si no arranca, no se llega a la meta, no se llega a feliz término. En la medida, y es una de las razones por la que decidí salir de la prisión al exilio, para dar mi modesta contribución, porque este es el trabajo, la labor de muchos cubanos, dar mi modesta contribución para ver si hacemos cada vez más efectiva la causa, la lucha, que motive, que aliente, que llame a incorporarse a las filas de la oposición prodemocrática a todo ese pueblo que desea libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y sobre todo el fin del hambre
de la miseria, de las injusticias que en Cuba suceden cada día. Y eso se va a ir consiguiendo y lo vamos a ir acelerando ese proceso, y a la medida en que lo aceleremos va a ser mayor el apoyo que vamos a obtener de esta administración, la más solidaria de todos los tiempos, y vamos a conquistar también apoyos efectivos de otras naciones, de otros bloques de naciones, como es el caso de la Unión Europea, que actualmente tiene una postura bastante, yo diría, tibia, pálida a la hora de enfrentar a la tiranía. Una tiranía que es aliada de Rusia, de China, que es aliada de todos los enemigos de Occidente, una tiranía que apoya la guerra contra Ucrania. Y vemos a esa Europa siempre pidiendo apoyo a los Estados Unidos para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa, pero sin embargo votan en Naciones Unidas a favor de una resolución que presenta una dictadura, una resolución manipulada, que no se ajusta a la realidad. Votan a favor de esa resolución, y cuando lo hacen están votando contra Estados Unidos, el aliado al que siempre le están pidiendo ayuda y del que han recibido mucha ayuda desde hace mucho tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda, desde el Plan Marshall y desde el apoyo que ahora mismo están necesitando para defender a Ucrania. Es muy importante que conquistemos también apoyos, solidaridad más decidida, más comprometida, y que obtengamos condenas que condenen con la firmeza de vida, y hasta que le impongan a las naciones las sanciones, disculpen, que debe imponérsela a un régimen criminal que no solamente pisotea los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, sino que también apoya de mil maneras la invasión rusa a Ucrania. Las cosas van a seguirse encaminando, se van a seguir alineando, y vamos a poner fin a tanta presión y a tanta miseria. José Daniel, nosotros leímos aquí, repito, aquel viernes que estaba con nosotros tu hermana Anabel Quis, la carta, y una pregunta que de tantas que me quedan para hablar contigo, y tenemos esta oportunidad, el tema de la unidad. ¿Sientes tú, José Daniel Ferrer, un hombre que ha pasado la prisión más dura desde, yo recuerdo, el 2003, ayer lo estábamos conversando, cuando la Primavera Negra, hasta ahora? ¿Sientes tú que ahí nos estamos encaminando hacia la unidad, hacia una madurez? Por ejemplo, la Unión Patriótica de Cuba logró articular una oposición a lo largo y ancho de la isla, una organización sólida en ese sentido, tanto dentro de la isla como aquí en el exilio con tu llegada. ¿Sientes tú que estamos camino a esa unidad necesaria de quienes nos oponemos al castrismo? Sí, estoy totalmente convencido, porque he hablado con muchos buenos cubanos inteligentes, con mucho conocimiento, sobre todo muy patriotas, y que tienen un deseo enorme de ver la Cuba con todo y para el bien de todo, soñada por Martí, y por la que tantos han dado lo mejor de sí, tantos han muerto, muchísimos cubanos han muerto y han sufrido prisión y tortura por esa Cuba. Creo que sí, creo que estamos en un muy buen momento, pero para que este momento, que es muy favorable, muy positivo, dé los resultados necesarios, todos debemos decirnos todo el tiempo: debo echar a un lado los detalles o aspectos que en mí obstaculizan el hecho o la proyección necesaria para que esa unidad en la acción, ese juntarnos para ser más efectivos, sea posible. Claro. Es decir, siguen habiendo muchas suspicacias, desconfianza, temores. Eso se va arreglando en el camino. Yo te pongo un rápido ejemplo. Sí. A nuestra sede en Santiago de Cuba llegaba un desconocido y decía: yo vengo de Camagüey y vine a conocer a Don Paco, vine a conocer a José Daniel Ferrer y quiero irme a la lucha. Llegó a las 9 de la noche, lo primero que hacíamos era brindarle hospitalidad, brindarle alimento, brindarle para que se pudiese bañar y cama. Luego alguien siempre me decía: José Daniel, tú no tienes miedo que sea un agente de régimen y los mate a medianoche apuñalados a ustedes. Y digo: mi hermano, como diría Waldo Payá en su momento,
vivimos y morimos en manos de Dios. O mirad que vais a morir, si está de Dios que muráis. Claro. Yo no puedo alejar a un cubano que viene a tocar mi puerta y quiere unirse a la causa por el temor a que sea un enviado del régimen y que me vaya a matar. El día que yo me voy a morir, eso no lo cambia nadie. Me mata la dictadura o me caigo en una escalera por un tropezón mal dado. Así que mi política es no alejar a nadie y acoger con la mayor hospitalidad a todo el que viene a dar su aporte a la causa de la libertad. Pongo esto como ejemplo para decir lo siguiente. Mientras no se pruebe que un hermano que está diciendo y haciendo algo positivo es una gente que está tratando de colarse en nuestra fila con fines destructivos en una etapa posterior, ese es mi hermano y voy a trabajar con él. Obvio, si me doy cuenta y confirmo que el plan es otro, pues entonces lo voy a llamar a contar, lo voy a llamar a capítulo y vamos a enderezar lo que él pueda estar torciendo. Pero mientras tanto, tenemos que ir todos en pos de esa libertad que tanta falta le hace a nuestra patria. Y la mejor manera de conquistarlo es con buena voluntad, con deseo de ver a Cuba libre en todo momento y abriendo nuestros corazones al otro, conociéndonos mejor, conversando, no rehuyendo el encuentro, no rehuyendo la conversación, el diálogo, buscando cómo apartar lo que nos divide nuestros gustos musicales. No vamos a hablar de música porque yo no quiero hablar de música contigo. Si a mí me gusta, el guaguancó y a ti te gusta la rumba. No vamos a hablar de eso, que con eso no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a perder el tiempo. Vamos a hablar de cómo somos más efectivos, de cómo regresamos a Cuba, de cómo apoyamos a los presos políticos, de cómo los sacamos de las prisiones, de cómo un tuit. Hay una comunidad de miles de cubanos, millones de cubanos ya en el exterior. Y es triste que se le den solo 50 o 60 retweets, así se llamaba antes la red, ahora se llama X. Pero me remito al lenguaje viejo que usaban. Retweet, 50 o 60 retweets, cuando hay un montón de miles de cubanos en las redes sociales que quieren libertad y democracia para Cuba, pero no lo hemos conectado, no lo hemos tocado, no le hemos tocado las fibras necesarias, las fibras sensibles, que le haga comprender que con 10 minutos, por ocupado que esté, por inmerso que esté en la lucha diaria para mantener a su familia, para sacar a su familia adelante, con 10 minutos, 15 minutos que dedique el día, y todos podemos hacerlo, para apoyar en las redes sociales la campaña a favor de los presos políticos y otras muchas cosas, ya estamos construyendo la causa. Estoy seguro de que eso que nos viene faltando lo podemos resolver y en un plazo breve de tiempo, y entonces sí, de verdad, la tiranía va a temblar porque la tiranía sabe que está en el piso. Su confianza es que quienes quieren democratizar a Cuba son mucho más que nosotros, me refiero a la tiranía, este es el pensamiento de la tiranía. Quienes quieren la libertad de Cuba son muchos más, pero no trabajan coordinadamente, nos pasamos, nos desgastamos calumniándonos, buscándonos faltas. Yo nunca he oído, me decía ayer Bonco Quiñongo, un humorista cubano que casi todos conocemos, o todos conocemos en el exilio y en Cuba casi todo el mundo se acuerda de él, me decía, oye, don Sanel, yo nunca he visto un Bay López, yo nunca he visto a ningún portavoz de la tiranía, ningún agente del régimen que esté atacando a otro agente del régimen, a otro funcionario del régimen en las redes sociales. Y nosotros nada más porque a mí me gusta tal género musical y a ti te gusta otro, ya empezamos a sacarnos faltas y defectos, y ese tiempo que debíamos dedicar a la causa y a combatir a la tiranía, lo dedicamos a pelearnos entre nosotros. Así, si no se logra lo que todos necesitamos y queremos. Claro, José Daniel, acá en el programa, tanto Miguel como yo siempre insistimos, quizás un poco paranoicos, en la necesidad de adelantar pensamiento, adelantar opiniones, para que la dictadura, en el momento de su derrota, no pueda robarse o contaminar el cambio. Desde tu punto de vista, ¿hay fuerzas dentro del castrismo que están preparadas para tratar de robarse el cambio? Sin duda que eso, es un riesgo, un peligro que se corre, que hay que estar muy atento, porque el régimen, cuando se vea completamente perdido, obvio que va a tratar de hacer movidas o de presentar soluciones que sean cambiar
para que nada cambie. Claro. ¿no? El gato Y pardo. eso es muy peligroso. El gato pardo. Exactamente. Sí, como acaba de hacer el chavismo ahora, que el madurismo. Exactamente. Sí. Exactamente. La propuesta ahora que se ha filtrado de los Rodríguez, esos dos personajes despreciables, ofreciendo que Maduro renuncie en tal fecha y que asume Delcy Rodríguez y que Delcy Rodríguez después no va a elecciones. No, ellos quisiesen también en su momento, cuando se vean cómo se está viendo Maduro, cómo se está viendo el régimen chavista en Venezuela, ellos van a buscar poner en práctica alguna salida de ese tipo, alguna movida de ese tipo. Y hay que estar preparado para ello. Y obvio que estamos totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Hay que estar siempre 2 pasos adelante de por donde ellos puedan encaminar las cosas. Y siempre alerta, pero sin que el estar 2 pasos adelante, el imaginar por dónde puedan venir, nos haga caer en una paranoia paralizante que Claro. nos haga decirnos cosas como estoy tan preocupado por la movida que me puedan hacer que no resulte efectivo para evitar que esa movida ocurra y para acabar de ponerle fin a la situación que tenemos ahora, la ecuación que tenemos ahora, o a cualquier ecuación que nos quieran tratar de imponer, de montar en un futuro cercano o en un futuro un poco más distante, que no creo que va a ser muy distante, porque, repito, creo que estamos en un muy buen momento y debemos aprovecharlo. José Daniel, tú y yo hemos conversado esto, las 6 o 7 crisis que enfrenta el régimen, la crisis energética sin combustible, pero también un sistema eléctrico nacional en ruinas, la crisis sanitaria y de salud, la crisis social, la criminalidad, La crisis educacional, la escasez de vivienda, la crisis del agua, pero hay una crisis institucional y de gobernabilidad que uno la puede palpar. Pero nosotros estamos de acuerdo, y lo hemos hablado aquí con Andrés, que con todas esas crisis al régimen no hay que dejarlo, hay que tumbarlo. Y lo primero que tú dijiste aquí, aterrizando, es vamos a tumbar ese régimen. Es decir, no hay que esperar a que se caiga, hay que empujarlo ahora. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estrategias y tácticas pueden ser muchas. La meta, el fin es uno, tumbar la tiranía. Toda la liberación de Cuba y la posterior reconstrucción o inmediata reconstrucción pasa por tumbar la tiranía y desmantelar lo antes posible todos los mecanismos que ese régimen ha impuesto al pueblo cubano, que han llevado a esa patria, que es nuestra patria, nuestra tierra, nuestra nación, a la crisis que actualmente está viviendo. Hay que desmantelar, hay que tumbarlo y desmantelar todo lo dañino que nos impusieron. Y hay que empezar a levantar a Cuba de las cenizas en que la han convertido. Bueno, exactamente. Acá hablamos mucho de lo siguiente. Siempre hay voces, tanto en la comunidad internacional, la Unión Europea, e incluso lamentablemente muchos cubanos de este lado del estrecho de la Florida, que hablan de que hay que sentarse a dialogar, que en realidad no puede haber un desplome un desplome súbito del sistema, sino que tiene que ser gradual, incorporar gente, porque bueno, ¿quién está preparado para gobernar? Los que están preparados para gobernar es la burocracia. Entonces, acá insistimos, es una opinión, aquí Miguel y yo compartimos esta opinión, señores, tanto dentro de Cuba, en la disidencia, en la oposición real, como en el exilio, pero sin mencionar el exilio. En Cuba sobra gente para dirigir un país. Ahí tienes a José Daniel Ferrer. Exactamente. Ahí lo tienes. En Cuba sobra gente para que se haga cargo de la economía, para que se haga cargo de los ministerios, para que se haga cargo de la seguridad. No se necesita continuar, darle una extensión de trabajo a los representantes de la tiranía. Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sobra talento, sobran conocimiento, sobra deseo sobran deseo, buena voluntad, honestidad, que eso está faltando mucho en Cuba porque los niveles de corrupción en todas las esferas de las instituciones de la tiranía es enorme. Las prisiones, por ponerle un ejemplo, se están sosteniendo
con los dineros, con los recursos de familiares de presos, y muchos de esos dineros salen de acá de los Estados Unidos porque el familiar le manda al familiar que está en Cuba tantos dólares, y el familiar Increíble. que está en Cuba tiene un hijo en prisión, y el hijo que está en prisión, para poder ver a la familia, para poder sobrevivir y mantenerse vivo, pide que le lleven un bombillo, una lámpara, pide que le lleven pintura, que le lleven escoba, que le lleven detergente, que le lleven cigarro, y hasta el vicio del cigarro lo mantiene el preso, porque el guardia siempre está pidiendo, el guardia, el carcelero, el torturador, siempre está pidiendo cigarros, siempre está pidiendo caramelos, siempre está pidiendo algo, porque a veces andan con la azúcar baja por lo mal alimentados que andan, y van corriendo y le piden al preso hasta un chupa chupa, hasta un pirulí. Oh, José Daniel, hablando de presos políticos, ¿qué sabes de Félix Navarro, de Sailí Navarro, de Cici Abascal, de la cantidad de miembros de la UNPACU que todavía quedan en prisión? El caso de Luis Daniel Otero Alcántara, aquí lo hemos comentado mucho, de Osorbo acabamos de recibir. De Michael Osorbo, de Correcto. Góngora, son más de 1.180, 1.185 contabilizados, más otros que por desgracia están en el anonimato. Los presos políticos, todos la están pasando muy mal en todo momento, y los presos políticos firmes y que son muy conocidos en estos momentos están siendo víctimas de muchas presiones, de mucho acoso, para obligarlos también a irse del país. A Félix Navarro lo confinaron incluso con preso con tuberculosis, y hoy supe que ha estado incluso hasta bajo tratamiento, le han estado dando medicamentos que se dan a personas enfermas de esta infección, que es la tuberculosis. Sailí y la familia han tenido que enfrentar muchísimas presiones, aislamiento, suspensión de visita por la firmeza de Sonia, la madre, que es la esposa de Félix. Félix, ha llegado a sacar mensajes, como me explicaba hoy Iván Hernández Carrillo, ha logrado sacar mensajes donde ha dejado claro que su vida está en peligro, que corre muchísimo riesgo. Constantemente someten a celdas de castigo, a presiones, amenazas, incluso han sufrido agresiones, prisioneros como Michael Osorbo, prisioneros como Jorge Reinier, Aria García, uno de Palma Soriano que está en la prisión de Malverde, y en estos momentos puede ser que le estén haciendo, es muy probable que le estén haciendo lo mismo o hasta peor que lo que me hicieron a mí en estos últimos 5 meses y medio, porque el jefe de la prisión se lo decía todos los días a los matones, a los delincuentes comunes que me agredían, que me torturaron, que me humillaron en unas cuantas ocasiones, que después de que yo saliese de allí, pues iban contra este joven Palmero, que ha sido siempre muy firme, muy valiente en las cárceles del régimen. José Daniel, ahora que toca... fuertes presiones. Claro, ahora que tocas el tema, porque este es un tema muy, muy sensible, yo he oído varias versiones, Andrés es un poco más duro que yo en este tema, el tema de la reconciliación, porque yo sí estoy seguro que tú vas a participar y vas a tener un lugar muy, muy destacado en el cambio en Cuba, en la transición, en la reconstrucción, gracias a Dios que te tenemos aquí ahora. El tema de la reconciliación, el tema de la justicia, el tema del perdón o no perdón, ¿cuál es tú que has sufrido como nadie en carne propia durante tantos años, con tu vida en riesgo de primera mano, no en un juego? ¿Qué has pensado acerca de este tema? Sí, mira, sobre eso yo siempre digo y sostengo, mantengo, y ahora en estos 5 meses se lo estuve diciendo todo el tiempo a los represores. Mi mensaje siempre era, y por ahí comienzo mi respuesta a tu pregunta, era mi mensaje el siguiente: hagan algo ahora que les ayude a purgar sus culpas mañana. El régimen está agotado, el régimen va a caer. Si ustedes ayudan ahora a que acabe de terminar, si ustedes ayudan, aunque sea de la manera más secreta posible, si ustedes ayudan, aunque sea no golpeando a un preso político, no torturando a un preso político cuando la policía política los manda, ustedes mañana pueden ser objeto de perdón. Pero si ustedes llegan al día en que caiga el régimen, llenos de culpa,
ustedes tienen que enfrentar la justicia. Van a tener que enfrentar la justicia de tribunales independientes, imparciales, pero que van a procesarlo por los abusos que hayan cometido, por las torturas que hayan protagonizado, por las golpizas y hasta por los muertos que muchos de ustedes cargan en su conciencia y la sangre que llevan sobre sus manos. Mi mensaje siempre es: se perdona lo que se puede perdonar, pero la justicia siempre debe triunfar, y quien quiera perdón debe empezar desde ahora a buscar ese perdón. Mañana no lo pidas al represor, le estoy diciendo, no lo pidas, que mañana lo que te vamos a ofrecer es justicia. Busca cómo ganarte el perdón desde ahora, colaborando con la causa a favor de la libertad y la democracia de los presos políticos, como han colaborado mucho conmigo, sacándome documentos secretamente de la prisión, entrándome información a la prisión y de otras maneras que no voy a mencionar, porque como decía el apóstol, hay cosas que para seguir, voy a parafrasear a Martín, hay cosas que para seguir consiguiéndola han de andar ocultas. Sí, José Daniel, una pregunta acá. Hemos visto a través de todos estos años que, a pesar de la represión, el adoctrinamiento y el ateísmo institucionalizado del castrismo, la gente busca cada vez más refugio en la iglesia, la gente busca cada vez más amparo en Dios, en la fe, y que incluso hay una hornada de curas que se están enfrentando muy valientemente dentro de sus posibilidades en su parroquia a los abusos de la dictadura, e imparten un mensaje de esperanza, un mensaje de renovación espiritual. Eso no cabe duda. Vemos al padre Alberto Reyes, vemos al padre José Conrado y otros muchos más. Ahora bien, el padre Castor en Camagüey. Sí. Exacto. Ahora bien, la jerarquía católica, que en un tiempo, cuando estuvo dominada por el cardenal Ortega y lo influía también Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, a mi juicio tenía una actitud más conciliatoria que humanista, digamos. ¿Esa nomenclatura, esa actitud de la nomenclatura de la iglesia ha cambiado o no? No ha cambiado mucho, mucho. Yo conozco y tengo relación con otros sacerdotes buenos, menos conocidos, pero que sí son bastante solidarios con el que sufre represión, con las víctimas del régimen. Y conozco personalmente, me iba a ver a prisión las veces que la tiranía se lo permitía, porque no se lo permitían siempre. A veces en una ocasión pasaron 2 años, casi 2 años, que no le permitieron visitarme, luego lo dejaron visitarme, luego a los 3 meses le volvieron a permitir, y así con el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García. Y es muy buena persona, y la iglesia sigue trabajando en muchos campos que son muy importantes, incluso de formación de la juventud, en valores incluso que tienen que ver con derechos humanos, democracia, libertad y dignidad del ser humano. Ahora bien, ese rol profético que la iglesia en Cuba debía estar protagonizando en esta hora difícil, está faltando, no acaba de ocurrir. La iglesia está muy vigilada, infiltrada, como toda institución en Cuba, incluyendo a la misma oposición. La iglesia teme perder pequeños espacios que han conquistado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio durante años, como esos que acabo de mencionar en cuanto a formación, asistencia a los más necesitados, comedores humanitarios. Y el régimen es muy hábil en esto de condicionar. Te dejo darle comida al hambriento, pero cuidado con lo que haces o dices en cuanto a esto. Te dejo tener tus aulas del Instituto Monseñor Enrique Pérez Cerante, pero cuidadito con lo que dice públicamente, e incluso toleran que le hablen a esos jóvenes que están formando en tales o más cuales cuestiones que tienen que ver con la doctrina social de la iglesia, pero cuidadito con los pronunciamientos públicos. El régimen actúa de esa manera, y es decir, eso
de imitar el ejemplo de Jesús cuando comienza su ministerio en Nazaret, diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha unido para anunciar la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos, para darle vista a los que no ven, etcétera, etcétera. Eso está faltando. Está faltando esa actitud de Jesús que cuando le dicen en una ocasión a unos fariseos, vete de aquí, que Herodes te quiere matar, responde, vayan y díganle a esa zorra, o zorro según la traducción que leamos, que hoy y mañana continúo sanando, predicando, expulsando demonios, y que el tercer día voy para Jerusalén porque un profeta no debe morir fuera de Jerusalén. Eso está faltando. Está faltando aquello que decía Martin Luther King Jr., de que solo una religión anquilosada canta la gloria de Dios en el cielo y pasa por alto las condiciones que hacen de la tierra un infierno para el hombre. Está muy claro. La iglesia hace muy buena labor, pero le está faltando ese compromiso firme, valiente, profético, que no es político, no saca a la iglesia de su campo de acompañar al pueblo, no saca a la iglesia de su labor de compromiso con los sufridos. La iglesia tiene que ser buena samaritana con las víctimas de la represión, y lo son a menudo, pero no al nivel que se requiere, porque la voz de denuncia está faltando. Te llevan el aliento espiritual, unas medicinas o hasta unos alimentos a aquel que ni siquiera eso tiene, pero está faltando esa denuncia. Está faltando que se le diga a Herodes, estás actuando de una manera vergonzosa y criminal y tengo que decírtelo. Claro, además, exacto, que la iglesia educa con su ejemplo, la iglesia educa con su sacrificio y con sus acciones. Y con sus acciones. No tiene que ser temeraria, no tiene que ser provocadora, pero sí puede estar firme y expresarse en los momentos que hay que expresarse, de la manera que hay que expresarse. José Daniel, hablando de eso, tú que eres una figura respetada e internacionalmente reconocida, sobre todo ahora que estás aquí, ¿tratarías tú, te hago la pregunta al aire, tratarías tú de buscar algún encuentro para que, ahora tenemos un nuevo papa en el Vaticano, León XIV? Lo primero que hizo León XIV fue enviar al secretario de Estado Vaticano a Cuba a reunirse con Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla. ¿Tú buscarías algún pronunciamiento firme, real del Vaticano acerca de la situación de los presos políticos en Cuba y de la situación en general de los ciudadanos, de los pobladores de la isla? Sí, por supuesto. Como católico y cubano, obvio que trabajaría por ello. Incluso cuando oí el nombre que había escogido el actual Papa, sin tener información, estaba yo en prisión, no tenía cómo buscar información más profunda sobre su visión, ¿no?, de la situación de lo que ocurre en Cuba. Él estuvo en Cuba incluso cuando creo que era obispo, cardenal. Sí, visitó Cuba varias veces. Sí, en alguna localidad de Perú, etcétera. Pero cuando cogió el nombre de León XIV, lo primero que me vino a la mente es que León XIII fue el autor de aquella encíclica Rerum Novarum, que precisamente les venía a brindar a los obreros, en medio de aquellas situaciones, aquellas luchas por conquistar derechos y mejores condiciones laborales, mejores salarios de los obreros. En aquella época, estamos hablando de hace más de 100 años, vino a ser una propuesta, una solución, una vía de solución a los problemas obreros sin caer en el comunismo. Recordemos que en aquellos tiempos la tesis de Carlos Marx era la lucha de clase, y cuando vi esto me dije, oye, alentador que haya escogido el nombre de León, y que esto viene a ser el último León que da continuidad en cuanto a nombre a aquel Papa que presentó tan importante encíclica, que fue el comienzo precisamente de lo que ha venido a conocerse como doctrina social de la Iglesia. Claro, José Daniel, estás recién llegado, imagínate tú, has estado en gestiones personales, de médico, supongo yo que es una avalancha de opiniones y de gente que has tenido que enfrentar, en el mejor sentido de la palabra, en esta semana. Pero ¿cómo, si es que puedes ya haberla articulado, cómo ves qué tipo de acción, qué tipo de iniciativa, qué tipo de gestión podemos los exiliados desarrollar
para contribuir a esa hora final del castrismo? Son muchas las cosas que se están haciendo y muchas las cosas que se deben continuar haciendo y muchas las cosas que quizás no se estén haciendo y que es necesario comenzar a hacer y fortalecer. Y cuanto mejor las coordinemos, pues mucho más efectivos seremos, ¿no? Porque incluso aún sin lograr articular un movimiento unido en pos de la libertad, con el solo hecho que lleguemos las principales organizaciones del exilio, aunque no sean todas, y las principales organizaciones dentro de Cuba, aunque no sean todas, incluso porque nunca puede ser motivo de parálisis de que fulano no quiere sumarse. Bueno, si todo o la mayoría estamos de acuerdo y fulano no quiere montarse al tren de la libertad, pues ya no podemos esperar por él, claro. Entonces el tren no va a salir. Es decir, en la medida en que coordinemos para no repetir lo mismo mientras dejamos de hacer lo otro, mientras coordinemos y articulemos para ser más efectivos, a la causa se le pueden regalar diariamente 10 minutos en las redes sociales y tiene un valor extraordinario si se trabaja bien en ella, pero se le puede regalar $5 al mes para sumar ayudas en medicinas, en alimentos y en recursos para transporte a los familiares de los presos políticos. A la causa se le puede dar desde una buena manifestación en Washington o en Nueva York frente a la representación de la tiranía en Naciones Unidas, hasta el seguimiento, el acompañamiento al pueblo de Baire, que estaba manifestándose hace 3 o 4 noches y que había que estar atentos, había que hacer llamadas, alentar, poner una recarga telefónica para que pudiesen hablarnos, enviarnos videos, decirnos lo que estaba pasando para nosotros poderle ayudar, acompañar. Es decir, son tantas las cosas que hasta una carta a un preso político es algo importante y valioso porque da ánimo y le está diciendo no estás solo. ¿Cómo se lleva la carta al preso político? Se le hace llegar al familiar y el familiar tiene que buscar vía, porque todos tenemos que ser proactivos y creativos para que le llegue ese mensaje de aliento que le dice estamos en campaña por tu libertad y no estás solo, porque muchos se rinden porque llegan a sentirse solos, aunque no estén solos en realidad, pero no les llega la información de que sí los estamos acompañando y de que sí hay mucha solidaridad en cuanto a esa persona, a ese preso y a todos los presos en general. Es decir, son tantas las cosas, la lista de las cosas que se pueden hacer, que en la medida en que las hagamos bien y de manera coordinada, entonces somos más efectivos que la Armada estadounidense. José Daniel, sé que tienes muchas cosas que hacer y esta no va a ser la primera vez. Quiero decir 2 cosas. Señores, lo daremos a conocer por aquí próximamente. José Daniel Ferrer García, nuestro hermano, va a empezar a dar tours, él, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Es un hombre conocedor profundo de la historia de nuestra patria. Así que vamos a hacer una campaña para que nos acompañen. Es importante porque eso es una de las pequeñísimas iniciativas que podemos tener para agruparnos. Lo último que te quiero preguntar esta tarde, José Daniel, ¿estás esperanzado? ¿Estás con más fuerza que nunca? ¿Cómo te sientes llegando aquí al exilio hoy? Muy bien, me siento muy bien, con mucha fe en que vamos a hacer lo correcto y en que vamos a fortalecer la lucha, la causa y en que vamos a triunfar. Estoy completamente seguro de ello. Y soy, en cierta medida, una persona pragmática. Fue en buena medida el pragmatismo el que me dijo ahora en estos momentos que viví en los últimos 5 meses en pensión, fue el que me dijo, además de una serie de factores que pasan por la seguridad, incluso por la vida, incluso salvar la vida de mi familia, de mi hijo, de mi esposa, de mis hijos, de mi esposa. Y soy muy pragmático, pero es una combinación de pragmatismo con romanticismo ahí, difícil de explicar ahora en los minutos finales de este importante programa, pero cuando lo mezclo da como resultado lo siguiente: nunca te rindas aunque parezca imposible la victoria, porque cuando crees que la victoria es posible, hasta lo imposible puede suceder. Claro. Bueno, ese es el lema aquí de la resistencia. José Daniel, ya para ir cerrando, todo el mundo te habla y te pregunta de las cuestiones políticas, obviamente de lo que sabemos, de la lucha contra el castrismo, pero yo te quiero hacer una pregunta personal, porque tú, además
de ser un tipo sumamente valiente, eres, pues, como lo acabas de decir, un romántico y eres un tipo de un perfil muy humano. ¿Cuál era tu mayor deseo personal, deseo trivial cuando llegaras a Estados Unidos? Bueno, primero darle un abrazo a mi madre, que va a cumplir 82 años, ya se lo di, está al norte de acá de Miami, 2 horas y media por carretera. Ya le di ese abrazo y apenas me asiente en un lugar que me permita trabajar con efectividad y tenga lo necesario para traerla un tiempo conmigo, lo voy a hacer. Segundo, contactar a mi familia, porque mi familia está dispersa en varias partes de Estados Unidos, acá en el norte, es decir, al norte de Miami, está mi hermano, mi madre, mi sobrino, mi cuñada, pero están en Texas 3 hijos, 4 hijos en Texas, tengo 6 hijos. 4 en Texas, bueno, van a estar 5 en Texas y 1 conmigo acá en Miami, así que la mayoría va a estar en Texas. Mi hermana, su familia, es decir, ya he contactado con ellos, con buen internet, sin apagón, sin que me tumben la conectividad. He podido hablar de pedacito en pedacito con ellos porque estoy siempre envuelto en esa vorágine que implica, ¿no?, nuestra labor por la libertad, por la democratización de Cuba. Es decir, el reencuentro con la familia, ya eso fue posible. Y lo segundo, poderme informar de lo que pasa en Cuba y en el mundo sin el temor, sin el estrés que me producía el hecho de que habría un sitio en Internet. La conexión muy mala, muy débil, lenta y sufriendo y abriendo una información, corriendo, abriendo la otra, y de momento el apagón, se cayó la conectividad y ahora no sé quién ganó las elecciones en Bolivia y resulta que aquí hoy o anoche ya sabía sin problema ninguno que había ganado el candidato de la democracia cristiana, Rodrigo Paz, y que se acabaron de momento y ojalá que por siempre los 20 años, las 2 décadas de control del MAS, del movimiento neocomunista que llaman Movimiento al Socialismo de Evo Morales y luego de Luis Arce, que están en bronca ellos últimamente, según pude conocer también, están peleándose, y es muy bueno que se peleen, es bueno que se peleen, lo que no debemos pelear no somos nosotros los patriotas cubanos. Ya, oye, José Daniel, te agradecemos mucho. Abrazo fuerte. Estamos muy honrados de haber podido tener esta entrevista contigo. El miembro de lujo de la resistencia. El miembro de lujo de la... Bueno, tú sí eres un resistente de verdad. Nosotros somos 2 ratones que resisten. Tú eres un titán. Ustedes también son grandes cubanos. Que resisten. Muy buenos cubanos y dan su mejor aporte y eso es muy valioso. Ustedes son héroes también de nuestra causa. Oye, muchas gracias y ya nos veremos por el camino y no hay que decirte que este espacio para ti está abierto todo el tiempo. Es tu casa. Un abrazo, José Daniel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a la pausa, señores. Estuvieron ahí. José Daniel Ferrer. El hombre, José Daniel Ferrer.